Aleluya, bendito Dios maravilloso Jesús. Yo amo al Padre, yo amo al Hijo y yo amo al Espíritu Santo. Amados hermanos, amado pueblo de Dios, amados oyentes y creyentes, en el nombre poderoso de Jesucristo, quiero decirles algo muy importante. La salvación es seria. El Evangelio es serio. Es impactante. Estoy grabando un video y escucho y entiendo, en el Espíritu estoy escuchando brujos y hechiceros. Oh Santo Dios. Señor es bueno y para siempre su misericordia. Empecé a decir aquí hermanos, hermanas, y en el Espíritu empecé a escuchar eso. Brujos y hechiceros. Y estaba escuchando, leyendo Apocalipsis, donde habla que los hechiceros sepan una cosa: arrepentíos y convertíos para que salven su vida. Adúlteros, fornicarios, borrachos. Estaba leyendo en Apocalipsis que esas personas con esos pecados no van a entrar al reino de Dios en los cielos. Lo voy a leer. Mire qué impactante. Solo iba a hablar sobre el recasamiento. Y cuando estaba empezando y estaba diciendo pueblo de Dios, en el Espíritu escuché brujos y hechiceros. Miren, escuche esto. El Señor está llamando a brujos y hechiceros a arrepentirse y convertirse a Cristo. Mire por qué. Cuando el Señor habla, yo no iba a hablar nada de brujos y hechiceros. Nada. Yo me senté aquí para hablar sobre el recasamiento y la condenación. Mire, me escuche. Qué impactante. Dice aquí en el Apocalipsis 22:15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, cualquiera que ama y hace mentira. Santo maravilloso Jesús. Qué impactante. Muy impactante. Yo no iba a leer esto. Es impactante. Me impacté porque lo escuché en el Espíritu cuando estaba empezando a dar el saludo a la iglesia y al pueblo de Dios. Y mire, aquí hay otro versículo en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que, brujos y hechiceros, arrepiéntanse y conviértanse al Señor, porque la salvación es seria. Cristo viene, el Señor es santo y el Señor ama a los brujos, a los hechiceros, a los fornicarios, a los adúlteros. ¿Por qué los ama? Porque Él viene por ellos para que se arrepientan. Por eso murió Jesús en la cruz. Porque nos ama a todos. Y el Señor quiere que los brujos y los hechiceros se arrepientan. Los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los cobardes. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, gente amada del Señor? Pueblo amado del Señor. Iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque mire, tal vez porque como voy a hablar del divorcio, del casamiento y recasamiento, de la condenación, de eso, de permanecer en ese pecado, entonces muchos brujos y hechiceros, las mujeres casadas o que están casadas, recasadas o personas que quieren divorciarse, hay mucha, en la hechicería y en la brujería se usa mucho esto de
de hacer amarres y todo esto a las parejas y a los matrimonios. Entonces este tipo de personas participan mucho en eso de los amarres y que pues para cosas, ya sabe usted de eso, que causan divorcios y todo, las personas van ahí a hacer ese tipo de trabajos. Así que el Señor les quiso hablar también en este video. Bueno, porque los ama y el Señor quiere que vayan al reino de Dios en los cielos. Por eso el Señor me habló en el Espíritu. Qué impactante, ¿verdad? Bueno, miren, algunas personas han pensado que yo condeno, o sea, pero yo no puedo condenar. Le voy a decir por qué. Si ni mismo Jesús condenó, mire lo que dice Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, esas cosas, esos pecados que le estoy hablando yo, son de las tinieblas. Entonces, yo no puedo condenar cuando yo hablo del recasamiento, que el Señor aborrece eso y que los recasados tienen problema de adulterio. Y dice que la Escritura, ahorita le voy a leer, donde dice que los adúlteros tampoco heredan el reino de Dios en los cielos. Yo no condeno, yo simplemente predico lo que sé y lo que a mí el Señor me ha hablado a través del tiempo, porque yo me divorcié cuando era inconversa. Entonces muchas veces estuve la tentación, en muchos sentidos, los pastores que me decían que no era malo, que podía volverme a casar, pero yo oraba y el Señor me fue hablando y me dio a entender que no. Me habló muy claro que no me case. Sí. Entonces, en su palabra, en sueños, visión, de muchas formas. Entonces muchas personas piensan que cuando yo hablo de eso, yo estoy condenando, pero no. Yo lo único que estoy haciendo es predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación y dejar al pecado para que sean salvos y que tengan cuidado en las iglesias, porque hay muchos recasados que están en adulterio y están ministrando en los altares, que Dios no les ha dado ese mandamiento, ni ese permiso, y el Señor no ha aceptado eso, y están contaminando a la iglesia. Eso es lo que yo le quiero decir. En Mateo 19, 3 al 12, Jesús dijo así: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso dijo el Señor Jesucristo. Y luego dice, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, pero no digo que Moisés les daba repudio y se volvieran a casar. No dice aquí que Moisés los casaba de nuevo. No dice eso. Y luego dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mucha gente dice que el adulterio es fornicación. No. El adulterio es adulterio. Fornicación es antes de casarse.
Fornicación es antes de casarse, tener intimidad con alguien. Santo. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes dado. Sí, el que lo quiera recibir, que lo reciba, dice aquí. Bueno, ¿qué significa? Que el entendimiento le es dado a unos. Otros no les es dado el entendimiento por la dureza de su corazón o qué sé yo. Santo maravilloso Jesús. Es más largo aquí de leer, tiene más explicación. Entonces dice aquí, habla de los eunucos. Santo, y al final dice, aleluya, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Lea el versículo Mateo 19, todo completo, porque aquí está más largo, me faltó para leerle algo. Pero tengo algo aquí importante que decirle. También en Marcos 10, 4 al 12, dice esto. Marcos 10, 4 dice, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y él les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Sencillo, muy sencillo, Jesús lo dijo, no yo. Primera de Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Si Jesús dice esas cosas, ¿qué sucede con los adúlteros? Entonces dice aquí que ni los adúlteros ni los fornicarios, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya sabéis, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y no es vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces aquí dice que ni los adúlteros, así de sencillo. Aquí lo dice. Santo, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Y dónde lo dice? Aquí dice en 1 Corintios 6:9. Ahí viene muy bien, ni los adúlteros, ni los adúlteros. Ninguno de estos entrará al reino de Dios, ninguno de estos entrará a los cielos. Santo, maravilloso Jesús, ninguno de estos entrará al reino de Dios. Y casarse y recasarse es adulterio, cuando ha sido un matrimonio normal, y peor en los cristianos. Luego en 1 Corintios 7:10 dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido.
Y luego en el 11 dice, y si se separa, quédese sin casar. Esto habla de separación, no de divorcio. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Santo, maravilloso Jesús. Santo Dios, poderoso es el Señor. Y entonces me impactó este versículo. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, cuando alguien se casa con alguien y se convierten y uno se queda incrédulo y no se quiere convertir. Y hay problemas. Dice que son inmundos si se separan, si se divorcian. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer incrédula, y el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, si la abandona. ¡Qué tremendo! Lea bien esto, hermano. Lea todo aquí en Corintios 7, léalo. Si lo abandona, dice aquí que los hijos son inmundos. ¡Qué tremendo, hermano! Cuide a sus hijos, si usted ama a sus hijos. Esto es impactante. Pero dice que si el incrédulo se separa, pues que se separa, que la mujer no está sujeta pues a este tipo de servidumbre. Pero dice, porque sabes tú, oh mujer, dice, ¿por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Santo, maravilloso Jesús. Y me impactan varios versículos que están aquí. Dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Dice el versículo 20. Eso me impacta. Es bastante impactante eso. Santo, maravilloso Jesús. ¡Qué impactante! Y hay varios versículos que me impactaron. Muchos versículos que me impactaron. Santo, maravilloso Jesús. De que habla aquí siempre que mejor quedarte sin casar. Y que, oh santo, maravilloso Jesús. Aleluya. Santo, maravilloso Jesús. El versículo 27. ¿Estás ligado, mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Dice, y yo os quisiera evitar. Santo, maravilloso Jesús. Y dice, pero os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieres sin congoja, y el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, pero para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Esto digo para vuestro provecho, lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio, mire, aquí dice pues que el que quiere casar a su hija no peca, pero qué mejor dejar a tu hija en virginidad. Santo, maravilloso Jesús, cuánto más las mujeres, si un hombre las maltrata o lo que sea, y se divorcian, y luego quieren volverse a casar, ese es un pecado grave. Aquí hay otro versículo donde dice que mejor se queden así, dice, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. O sea que es mejor dejar a tu hijo o a tu hija virgen, que no la cases. Ahora imagínese una mujer que se divorcia.
La mujer casada está ligada por la ley, dicen, la mujer casada, el versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley y mientras su marido vive, por si su marido muriere, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, o sea, con un hombre cristiano. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, si está hablando eso de la divorciada, de la viuda. Hay otro versículo que dice que si se separa, quédese sin casar. No recuerdo qué versículo es. Hay una donde dice que si se separa, no que si se divorcia, quédese sin casar. Pues más si se divorcia. Si se divorcia, quédese sin casar. Porque si se vuelve a casar, comete adulterio. Bueno, amados hermanos, solo quería explicarles esto. Así que para que usted no esté ahí pecando y pensando que yo soy una condenadora. Yo tengo muchos testimonios de detalle por detalle cómo el Señor me habló. Y lo peligroso que es hacer algo que el Señor no manda a hacer. Bueno, amados hermanos, quise grabar este video porque hay hermanas pensando que yo estoy condenando. Yo no puedo condenar a nadie porque si mismo Jesús no vino a condenar al mundo, sino que Dios no nos mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. O sea, ¿yo cómo voy a condenar personas? Yo le estoy diciendo lo que yo sé y lo que yo he experimentado en mi persona. Yo me divorcié cuando no era convertida. Y aún convertida, el Señor no me ha permitido casarme. Así de sencillo. Porque el Señor me ha revelado, me ha hablado muchas veces. Muchas veces me dijeron, no, hermana, tú puedes casarte porque te convertiste. No, hermanos, no. Aunque yo estaba en conversa, no. No, el Señor no me ha permitido eso. Al contrario, el Señor, todas las visiones y sueños y todas las cosas que el Señor despierta y dormida y en oración me ha hablado, es que no me case. Y yo he orado, el Señor me ha hablado claro, hermanos, hay unas cosas, es impactante. En otra ocasión haré otro video explicándole, estas cosas son impactantes. ¿Sabían ustedes que incluso todo lo que sucedió con mi esposo cuando estábamos casados, los problemas eran porque incluso pues él tenía una amante? Y todo me ha sido revelado, todo por el Espíritu. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que los demonios poseyeron a la amante de mi esposo? ¿Cómo la poseyeron? Todo lo sé. Todo. Ellos no lo saben porque ellos no entienden lo espiritual. Pero yo sí lo sé. Yo sé cómo. Y cómo los demonios una víbora, una serpiente, se le colgó a ella del cuello. Y él hacía que la viera muy bonita a ella. ¿Sí? Y si usted viera, bueno, pues es que el canon de belleza que la humanidad ve, si usted la ve, no es como, ella no es como realmente él la veía a ella. Y todo porque una serpiente a ella se le enredó en el cuello y dice, pues ese demonio le puso veneno a ella. Entonces con eso envenenó a mi esposo. Es impactante, sí. Y sé dónde, en qué empresa se conocieron, cómo, el día, todo. Fíjese, qué impactante. Y entonces es un adulterio. Mi esposo está en adulterio con ella. Así que hay cosas que ustedes no saben, hermanos. Ustedes cuando no eran cristianos, piensan que al convertirse ustedes pueden casarse. No, hermanos. Hay cosas impactantes que usted no entiende, que se necesita estar en santidad para que el Señor te las revele. Tenga mucho cuidado. No todos los casos son así. Hay casos especiales, por ejemplo, cuando se han casado hombres y hombres, mujeres y mujeres, primos o etcétera, que Dios no lo permite, cosas que cuando vienes a Cristo y te das cuenta que está mal, y Dios, el Señor te revela, te habla que no está bien tu matrimonio, entonces ahí sí es válido divorciarse, porque hay casos graves.
que hay casamientos entre mujeres, entre hombres y todo eso. Entre primos, hermanos, todo eso. Cuando viene a Cristo, eso tiene que irse. Eso así tienen que divorciarse y todo. Y pedir perdón al Señor, porque eso sí es un pecado grave. Bueno, que sean llenos de gracia y del Espíritu Santo. No pongan palabras en mi boca, porque yo no condeno. Cristo viene, este es el último tiempo. El que cree que Cristo le puede salvar, venga a Él. Shalom.